también en 6 de cada 10 casos se ha mantenido el salario, el 35% se mantiene, casi en 4 de cada 10 casos tienen un variable adicional, un 14% más que la edición pasada, se recupera, y 6 de cada 10 reciben remuneraciones adicionales. Pues acabamos de presentar desde Scopen la nueva edición del Salary Scope, 13ª en el caso de las agencias creativas, 12ª en el caso de las agencias de medios. Como grandes titulares, yo diría que recuperación de los salarios, muy buena noticia, tanto en el caso de las agencias creativas como en el caso sobre todo de las agencias de medios. En el caso de las agencias de medios llegamos a una media salarial la mayor de todas las ediciones, un incremento de un 16% con respecto a hace 2 años. Sí que es verdad que hace 2 años post-COVID bajó bastante. En el caso de las agencias creativas ha crecido sobre todo en puestos no directivos, no tanto en los puestos directivos, que ha decrecido un 3%. El 55% de los profesionales de agencias creativas se declaran muy o bastante satisfechos trabajando en este sector. En este caso, en 17 puestos de los 28 que tenemos evolutivo existe un incremento salarial, antes eran 26 de 34 en el caso de agencias creativas. El salario medio que nos encontramos, 68.000 euros, el más alto de las 9 ediciones que hemos visto, y ha ascendido un 16%. La pasada edición a 68.000 euros promedio. El salario de los directivos es un 5% más que en la pasada edición. El salario de los no directivos crece casi un 7% más. La suma de esos, pues al final es lo que ayuda a esa subida del 16% global. Las entrevistas, el incremento muestral tanto en directivos como no directivos ha sido el mismo. No es un problema de despidos, etcétera, etcétera, sino que simplemente creo que se ha peleado mucho más todavía por salarios junior, que cada vez van creciendo más que por los senior. Estoy convencido que en próximas ediciones volverá a subir. Hemos llegado a los niveles, creo que es complicado, ¿no? También, pero hemos llegado a los niveles previos. Espero que se vayan recuperando esas cifras y que también tengamos ¿cómo os diría? Pues palancas distintas para atraer y para retener a nuestros empleados. A ver, yo creo que, hemos comentado un poco los elementos positivos del estudio. Ha subido la remuneración media del sector, eso es una gran noticia, es una noticia positiva, porque es un poco el termómetro de temperatura del sector. Es un sector que pues en este sentido marca un punto positivo de crecimiento que revierte la tendencia que teníamos desde pandemia, ¿no? De bajada. Luego, por otro lado, también otro punto positivo es el incremento, dijéramos, salarial en los puestos más juniors. Es absolutamente necesario atraer, dijéramos, a la cantera, atraer a gente que quiera sumarse al sector, porque son el futuro, y evidentemente pues hay que cuidar estas posiciones y también cuidar la capacidad de atracción de nuestro sector. Y luego, por otro lado, también creo que dentro de nuestro sector, entre los salarios directivos y los salarios, dijéramos, de no directivos, es verdad que no debería ser a costa tampoco de una bajada de los salarios de los directivos y ser un tema de crecimiento equilibrado, dijéramos, de los dos polos, pero sí es cierto que tener un sector menos desigual también nos hará ser un sector más fuerte. Celebrar también la subida de los salarios de los profesionales más junior, porque eso también demuestra y nos ayuda a seguir siendo o a generar más atracción. Creo que también es positivo que esté creciendo de nuevo, después de una bajada importante, la retribución no dineraria, porque también es una manera de premiar, dijéramos, a los empleados del sector, más allá de los propios salarios, dijéramos, en retribución dineraria. Pienso que también un sector competitivo tiene que ser capaz de elaborar maneras creativas más allá de la retribución dineraria, con lo cual también creo que es un punto muy positivo para el sector. Poco resumen, en el caso de las agencias de medios, pues también en 6 de cada 10 casos se ha mantenido el salario, el 35% se mantiene, casi en 4 de cada 10 casos tienen un variable adicional, un 14% más que en la edición pasada. El estudio afortunadamente da una buena noticia para la parte de media, que es que crecemos el salario medio, no solo porque estamos en un momento de inflación, sino porque además yo creo que la industria lo vale por la cantidad de perfiles nuevos que se incorporan, con disciplinas muy distintas en media, alrededor de data, de contenidos, de tecnología, que son más demandados y que creo que aportan mucho valor y están transformando nuestra industria.
la hace atractiva en general a los empleados de forma que nos permite retenerlos, siendo esta una de las principales barreras o dolores de cabeza que tenemos. Objetiva el dato y nos permite tener conversaciones también con la industria, con los anunciantes mejores en cuanto a valorar el talento que ponemos a su disposición para hacer de sus marcas, de sus compañías más exitosas en sus resultados de negocio. Y luego además un dato que me ha gustado verlo, y es que, dicho por los propios profesionales entrevistados, en la parte de media están muy contentos, un 75% están muy satisfechos con trabajar en esta industria, lo cual da tranquilidad en cuanto a que es una industria con futuro y bien valorada por las nuevas generaciones, espero. Me llama la atención el hecho de que vuestros jefes dicen que cada vez recortan más los presupuestos los clientes. Si pagan menos, suben los costes, que también lo habéis dicho, y se está pagando más. ¿Cuál es la explicación? Es una bonita pregunta. ¿Bajan los presupuestos? Sí, cambian los modelos. Y solamente la explicación es que no defendemos bien el coste de nuestro trabajo. Sí, claramente. O sea, yo creo que ahí es parte de lo que decía antes, de que no peleamos bien o que no tenemos unas, seguramente, revisiones en lo que a nosotros nos gustaría, del mundo de las agencias, de cómo estamos remunerados parte bueno, en ocasiones, no digo en general, o modelos distintos. Cambia mucho también cuando el acuerdo es global o local. Bueno. Yo ahí creo que también hay una parte, dijéramos, de gestión profesional por parte de las agencias. Cada vez la gestión es más sofisticada y obviamente pues las compañías toman decisiones estratégicas de gasto, y yo creo que esto demuestra que la inversión, entre comillas, más importante que está haciendo cualquier gestor en cualquier agencia es el talento. Entonces, a lo mejor, pues posiblemente se me ocurre que se desplazan gastos de otras partidas a talento, ¿vale? Yo creo que esto pienso que seguramente explica esta aparente contradicción de la que estás hablando, ¿no? Creo que todos, el valor de la creatividad, el valor de las ideas está ahí siempre, especialmente también en los momentos difíciles, y reivindicar ese valor y esa, ¿cómo os diría? Y que se pague, ¿no? Justamente también, aunque sean momentos difíciles para todos, creo que es algo necesario y que debemos trabajar para que pues, en el próximo momento de contracción económica no suframos de la misma manera que hemos sufrido en las últimas crisis. Creo que la casuística de las cifras tiene mucho que ver también con, evidentemente, épocas, no voy a decir de vacas flacas en general, es decir, que épocas de renovación. Las conversaciones siempre en la remuneración son muy intensas, cuando creo que realmente el impacto es pequeño, y ahí deberíamos de replantear cómo se enfocan en las discusiones, digamos, entre anunciantes y agencias, porque estamos atacando directamente al valor que ponemos encima de la mesa, ¿no? Pero también es verdad que la realidad de los anunciantes pues cambia, no homogéneamente, y ahí también nosotros ayudamos al anunciante, intentamos estar de la mano para que las cosas, ayudemos a avanzar y no a ir para atrás. Y evidentemente también como industria, como agencias, como empresas, buscamos también la eficiencia y la eficacia en todo lo que hacemos, en los sistemas, en las herramientas que tenemos para hacer nuestro trabajo mejor, con menos, dedicación en tareas de poco valor, y eso también nos permite, pues seguramente, generar un poco de oxígeno dentro de nuestra propia estructura, ¿no? Aquí donde nos encontramos una diferencia salarial más importante es entre profesionales de agencias de Madrid y profesionales de Barcelona y resto, que es un 12%. Antes veíais que en el caso de las agencias creativas era más entre multinacional e independiente, local, y que en el caso de las agencias de medios un 76%, en el caso de las agencias creativas os recuerdo que era un 55%. Si vemos lo mismo en cuanto a agencias de medios, pues en las últimas 9 ediciones, en el caso de las agencias de medios, lo que veis sobre todo que en esta edición es el dato mayor en toda la escala evolutiva. Llegamos a una media salarial de 68.000 euros, un incremento de un 16%, mucho más incremento que en el caso de las agencias creativas, que veis que era un 6%, pero es que fijaros que sobre todo en la pasada edición hubo una caída muy importante, un 10% de bajada. Y que si lo veis, directivos y no directivos, igual que veíamos antes, en el caso de las agencias de medios, en los dos
perfiles ha crecido el salario, un 6% en el caso de directivos, y lo bueno es que en el caso de los no directivos, que es donde veíamos una preocupación hace 2 años, que no crecían en no directivos y sí crecían en directivos, se ha recuperado y ya es un 7% de crecimiento. Creo que en España todavía somos más sensibles al contexto económico. Creo que el dato dramático, por ejemplo, fue en la caída del sector en el momento COVID. Nuestro sector cayó el doble de lo que cayó el PIB, con lo cual la sensibilidad al Producto Interior Bruto y a sus movimientos es mucho más marcada en nuestro país que en países como UK, donde pues quizás el valor de lo que aportan las agencias y de lo que aporta la publicidad está más consolidado y más, ya diría, más aceptado de manera radical por los anunciantes. En el caso de agencias creativas, desde hace años, que también históricamente lo hablábamos con la ACT, pues al final ver la evolución de los perfiles más junior. Es importante que estos perfiles junior estén bien remunerados, porque al final estos perfiles es el futuro de las agencias y al final son los que tienen que quedarse, tienen que apostar y también las agencias tienen que apostar por ellos. Elementos que requieren pues mejora, obviamente la sensibilidad que tenemos a las crisis. Pienso que es algo que tenemos que ser capaces de trabajar pues desde el sector para reclamar nuestro valor más allá del momento económico. Hay una sensibilidad importante y una correlación importante en el estudio entre remuneración en los momentos de crisis, remuneración en los momentos de crecimiento económico. Lo hay en todo el mundo económico, es algo que sucede habitualmente también en otras industrias, pero en nuestro caso es muy marcado y creo que tenemos que trabajar para romper esta correlación y reivindicar nuestro valor más allá de un buen momento económico. Nos falta todavía que subir un poquito más. Se han comentado cosas interesantes, sobre todo el tema de la remuneración de los directivos. Es verdad que, oye, todavía los directivos, yo creo que estamos pensando en el talento joven, que hay que atraerlo, por supuesto, pero el directivo es el que también lleva el timón del barco. Entonces, el que lleva el timón del barco tiene que también tener un valor y además ese valor tiene que estar puesto encima de la mesa. Y luego, por otro lado, es verdad que los datos de alguna manera nos ayudan también en un momento determinado cuando tenemos que sentarnos con el cliente, decirle, señores, vamos a ver, nuestro trabajo tiene un coste añadido, no solamente el coste de las personas que están con nosotros, sino los costes operativos que implica la propia empresa.